voy a, voy a evitar ser muy gráfico en lo próximo que voy a decir, por causa de nuestros niños, así que les necesito con las luces prendidas. Hace 12 años, mientras ministraba hoy sobre el amor, hace 12 años recuerdo que estábamos una noche en el lugar de reunión que teníamos en aquel tiempo, que era la sala de mis padres. Éramos unas 30 personas allí adorando al Señor con una guitarra, y de momento hay un muchacho de unos 18, 19 años que se para en la puerta, mal vestido, o sea, el aspecto muy demacrado, descuidado, se notaba falta de higiene, o sea, y a una distancia de unos así 7, 8 metros, quizás a la distancia donde está la pastora Tessa, yo noto que él se para en la puerta, y cuando lo miro, el Espíritu me dijo: ama a ese muchacho. Así, fue una de esas certezas, de esas órdenes que el Señor nos da. Ama a ese muchacho. Y yo recuerdo que desde que lo miré, con todo aquello que estaba experimentando dentro, pues todo lo que pasó, los próximos minutos, la palabra, todo, pues fue, como decías, amado Pastor Ale, que el amor nunca es una decisión, no es una determinación, no es una iniciativa, es una naturaleza. Entonces, por un minuto me pasó por la mente el conflicto de, bueno, ¿cómo amar a alguien que no conozco, con el que no he tenido nunca una conversación? Y, amados, toda la palabra que empezó a fluir por el Espíritu, yo tenía la certeza que estaba cumpliendo la encomienda que el Señor me estaba dando. Cuando terminamos de ministrar la palabra esa noche, nos acercamos hasta donde él estaba, lo abrazamos. O sea, todo el mundo fue a abrazarlo, pero nadie lo abrazó como yo lo abracé, porque todo el mundo lo estaba abrazando desde una expresión de amor. O sea, pero la expresión mía esa noche venía de una orden del Espíritu a mi vida: ama a ese muchacho. Yo recuerdo cuando lo abracé, perdió la fuerza de la pierna y se desplomó. Me aparté con él unos metros. Cuando comenzamos a conversar, me dijo: pastor, yo estoy rentado en el edificio que está frente a su casa. Creo que hace algunos años compartí esto que estoy compartiendo, lo compartí acá. Estoy rentado en el edificio acá frente a su casa, y yo había tomado la decisión de hoy terminar con mi sufrimiento. No voy a ser más gráfico, o sea, decidí salir al balcón a terminar con mi sufrimiento. 4º piso. Cuando salí al balcón, escuché las canciones de ustedes. Y yo dije: Señor, yo voy a tratar de acercarme de donde vienen esas canciones. Si de verdad tú existes y tú me amas, o sea, tú vas a hacer algo por mí hoy. Si yo no experimento tu amor, dice, yo voy a hacer porque ya no puedo más con mi vida. Me contaba él. Algo terrible le comenzó a pasar desde los 4 años hasta los 12 años. Le estuvo sucediendo algo terrible con su papá por 8 años. Que lo marcó, lo destruyó. En algún momento de la vida logró tener una relación, nació una pequeña niña, terminó separado de la mamá, solo. Se perdió en su identidad, llegó a perderse, a no saber quién era, quién el Señor había creado. Y para este punto de la historia,
estaba enfermo de SIDA. Y esa noche lo amamos, pero yo le puedo hablar de mi amor. Lo abracé, lloré con él, le acercamos la palabra hasta donde conocíamos en ese momento, le acercamos algunas ropas y se fue con la promesa de regresar al otro día para acompañarnos a una reunión que teníamos donde nos congregábamos en ese tiempo. No regresó nunca. Nos regresó cuando al otro día en la tarde fuimos hasta el edificio donde estaba rentado. Nos dijeron, anoche liquidó la renta y hoy temprano en la mañana se fue. No sabemos de él. Y ya usted sabe, el corazón me empecé a condenar. Digo, teníamos que haberlo retenido, o sea. Y cerca de 2 años después, estando trabajando en el emprendimiento que tenemos en la familia, yo estoy contando unas mercancías y se me para delante un hombre con un niño pequeño. Yo lo miro creyendo que era un cliente, le digo, dame unos minutos, enseguida te atiendo. Y terminé de contar la mercancía. Cuando lo miro me dice, pastor, ¿no se acuerda de mí? Digo, no me acuerdo de ti. Tu rostro me es familiar, pero no te recuerdo. Me dice, ¿recuerda a un muchacho que vino una noche y se paró y usted lo mandó a pasar y no quiso pasar? Ese muchacho soy yo. Usted me abrazó esa noche, los hermanos me abrazaron y ya usted sabe. Yo comencé a llorar, lo abracé, era imposible reconocerlo, Simón, era otro, diga conmigo, otro. O sea, era otra versión de la misma persona. ¿Qué ha sido de tu vida los últimos 2 años? Te fui a buscar al otro día, ya te habías mudado. ¿Qué pasó? Dice, mire, fue tan poderoso lo que me pasó esa noche que mi vida cambió para siempre. Yo lo primero que hice, me fui a buscar a mi papá, a quien perdoné y le pedí perdón. Me fui a buscar a la mamá de mi niña, le pedí perdón. O sea, me dio acceso de nuevo a mi hija. Y hoy le puedo decir, dice, este pequeño de 1 año que traigo acá, 1 año y medio, es mi hijo. Mi hijo nacido del amor con una hermana. Me congrego en una congregación en el municipio de la provincia. Dice, estoy dentro del liderazgo de mi iglesia, estoy lleno de pasión, soy evangelista y yo he venido a abrazarlo hoy porque el abrazo que Dios me dio a través de usted esa noche me cambió la vida, me rescató. Lloramos juntos, compartimos. Y mientras el pastor Ale ministraba hoy sobre el amor de Dios, yo pensaba allí detrás, qué importante que recuperemos esa capacidad de amar, pero de amar sin la complicación teológica. ¿Estamos acá? O sea, muchas veces el dogma, y cuando digo el dogma que no es Cristo, ¿verdad? Toda la construcción teológica de la que hemos sido resultado a lo largo de los años, que no ha sido Cristo, toda esa complicación teológica lo que hace es venir a contaminarnos, pudiera ser una palabra. Nos llenamos de dogma que nos fue haciendo, valga la redundancia, dogmáticos, automáticos en la fe, y fuimos perdiendo la naturaleza de este evangelio, que es el amor de Dios. Dios no tiene amor, Dios es amor. Y si estamos en Cristo hoy, nosotros no estamos recibiendo el amor de Dios, nosotros portamos el amor de Dios a manera de naturaleza.
Y es ese amor y es esa naturaleza de Cristo en nosotros la responsable de devolvernos a la verdadera identidad como fuimos creados por Dios antes de la fundación del mundo. Entonces, cuando una generación se complica doctrinalmente, cuando una generación se atiborra de conocimiento, de filosofía, con apariencia de piedad, escuche, y la realidad de Cristo no se construye dentro, una de las primeras evidencias es que comenzamos a perder la manifestación y la expresión del amor de Dios. Hay muchas evidencias que el amor de Dios tiene, y la primera es que el amor de Dios nos conecta. No sé si estará de acuerdo conmigo. El amor de Dios nos conecta. Porque ya no nos conecta desde intereses, desde compartir algunos gustos, sino que nos conecta desde una naturaleza que está establecida en nosotros. O sea, ¿por qué puedo estar conectado con el pastor Ale? A pesar de que podemos ser diferentes en tantas cosas, porque compartimos una naturaleza que en la medida que se va excitando por lo que la Biblia le llama la leche no adulterada, nosotros vamos dejando de ser menos humanos y comenzamos a ser más celestiales. Y la versión personal tuya y mía, mientras más celestial, pues mayor nivel de amor tiene. De ese amor de Corintios 13, que es perdonador, que no se envanece, que no busca lo suyo, que es paciente. De un amor que no funciona desde el tecnicismo. ¿Cuántos estamos acá? Sino que es un amor hecho sustancia. Ese muchacho hoy sirve al Señor en algún lugar. Y me gusta creer que hay mucha gente que está siendo alcanzada por la vida de un hombre que estaba a punto de renunciar a todo, y un abrazo, pero más allá de un abrazo, una expresión del amor de Dios le cambió la vida para siempre. Entonces, hermanos míos, todo esto para decirle en esta noche que la luz de Dios, la revelación, el entendimiento de la vida de Cristo, pues excitará en nosotros todo lo que pertenece a la naturaleza divina. Cuando hablamos de la revelación de Cristo, de la importancia del entendimiento, no estamos hablando de que nuestra mente se vaya atiborrando de archivos, por más que la fe tiene que ser entendida. Tenemos que entender, ¿verdad que sí? Cuando hablamos de la luz y de la revelación, estamos hablando de que esa verdad del Señor se nos meta adentro, nos provoque la eternidad que ya está en nosotros. Hay eternidad en nosotros. Hay eternidad en cada uno de nosotros que necesita ser provocada, excitada. Un joven llamado Eliú, uno de los hombres que aparecen en el escenario del libro de Job, diga el más joven. O sea, un muchacho que aparece en el libro de Job siendo testigos de lo que estaba pasando. O sea, un hombre perdido, Job perdido en su razonamiento, un hombre que en algún punto lo que le había acontecido era tan fuerte que perdió el rumbo. Job no pudo sostener el discurso que tenía en el capítulo 1. ¿Estamos acá? El Job que decía, Jehová dio, Jehová quitó, en todo sea bendito el nombre del Señor, es el mismo hombre que un tiempo después termina diciendo, maldigo el día en que nací. O sea, un hombre que pendula en su vida y va desde la aparente estabilidad espiritual a una crisis existencial tremenda, diciendo, no debí haber nacido, ¿por qué Dios me hizo nacer? Dos amigos
sin el entendimiento de la justicia de Dios, llenos de versículos bíblicos, pero sin conocer al Dios de los versículos. No sé si hay alguien que me entienda en esta noche. Juzgándolo, sin la capacidad de redarguirlo. Y un cuarto personaje, diga Eliú, un joven que está mirando todo aquello. Después vaya al libro de Job y que termina en un momento diciendo: yo he hecho silencio porque yo dije, la muchedumbre de los años hablará. O sea, la gente de experiencia va a aparecer en la vida de Job y va a traer la palabra. Yo dije, la sabiduría se va a manifestar de un momento a otro. Dice, pero la verdad de Dios está en mí. Dice, yo estoy como la vasija de vino que no tiene respiradero. Estoy apremiado por el Espíritu y quiero manifestar lo que el Señor está poniendo en mi corazón. Porque ya que la sabiduría acumulada no se ha manifestado, yo me quiero manifestar. Diga conmigo Eliú. Un joven esperando a que la gente de muchos recursos se manifestara. Dice, pero no puedo seguir haciendo silencio. Y Eliú dice una frase, hermanos míos. Dice, ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. El que tiene oídos para oír, que oiga en esta noche. Diga, hay espíritu de Dios en mí. Mire lo que Eliú, mucho antes de la aparición de Cristo en la tierra, dice, espíritu de Dios hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. ¿Sabe lo que este muchacho entendió? Lo único que necesitamos es que la palabra que decimos sea la correcta, porque si la palabra que decimos es la correcta, ¿cuál es la palabra correcta? La que está alineada con el carácter y con la verdad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Corremos el riesgo de tener todos los versículos bíblicos y que los versículos que estamos trayendo no estén alineados con la verdad y la justicia de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Yo no estoy diciendo, no estoy desaprobando la Biblia, todo lo contrario. Dice Eliú, lo único que necesitamos es que aparezca en la vida de Job lo que el Señor tiene para decirle. Y cuando Eliú manifiesta su razonamiento, en ese momento la historia de Job se parte al medio. Léalo en casa, siga la cronología. Aparece Eliú y después de aparecer Eliú, aparece el Señor. Y le dice a Job, ahora te voy a hablar, ciñe como varón tus lomos, porque te voy a preguntar y tú me vas a responder. ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba creando los cielos y la tierra? Imagínate, Simón, que se nos aparezca el Señor y nos diga, Simón, ¿dónde estabas cuando yo estaba creando los cielos y la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo puse las aguas de los mares en la tierra y le dije al mar, hasta aquí llegará tu orgullo, de aquí no te pasarás? Y el Señor comienza, hermano mío, a hablarle a Job de las cosas que estaban mucho más allá de la vida chiquita que como seres humanos llevamos. Le comienza a hablar de la expansión, Wilson, de la creación de los cielos, de la tierra. Job diciendo, si yo puedo controlar todo esto que te estoy mencionando, ¿cómo no voy a poder controlar tus días, los buenos y los malos? Si yo puedo controlar que el sol sale todos los días, ¿cómo crees que no voy a poder lidiar con lo que te está pasando hoy? ¿Cómo? ¿Qué nos podrá estar pasando tan terrible en esta noche? Que el Dios que mantiene toda la creación en perfecto equilibrio no lo pueda controlar. Ahora, esa eternidad que está en nosotros no la excita cualquier alimento. Esa eternidad que está en nosotros, el apóstol Pedro,
decía en Primera de Pedro capítulo 2, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidia y todas las detracciones, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Miren lo que está diciendo Pedro. Iglesia, si algo tenemos que anhelar en estos días, por encima de todos los anhelos, dice, es la leche espiritual, a lo que Pedro le llamaba la leche espiritual no adulterada. Pregunto, ¿quién es la leche espiritual no adulterada? Diga conmigo, Cristo. El Evangelio. La leche espiritual. ¿Cuántos han visto a sus pequeñitos recién nacidos llorando por leche? ¿Sí? Todavía no me he encontrado a un recién nacido llorando por una bicicleta. Estoy sentado allí, disculpe que sea tan cursi lo que le estoy diciendo, tan simple. Pero pensaba, ¿por qué mis hijos a los 4 meses no lloraban por una bicicleta? Pastora Tessa, ¿por qué lloraba Ian recién nacido? Diga, por leche. ¿Sabe por qué un niño recién nacido llora por leche? ¿Por qué un niño recién nacido llora por leche? Porque, mire, porque está llorando por lo que es vital. ¿Por qué no llora por una bicicleta? Porque la bicicleta no va a garantizar subsistencia. Entonces, el llanto de un niño por los pechos de la madre, ¿sabe lo que está expresando? Dependencia, necesidad de lo que es vital. Y el apóstol Pedro dice, hay que volver a ser niños en el sentido de que nuestras lágrimas, pero yo no solo diría nuestras lágrimas, de que nuestra gestión sea en función, amados míos, de lo que es vital, si no el año que viene por esta fecha estaremos lidiando con lo mismo. Porque Dios no resuelve las cosas de otra manera que no sea desde la expresión de lo vital. Esta naturaleza que cargamos tú y yo en esta noche tiene todas las respuestas para todas las crisis. Tiene todos los recursos para todas las necesidades. La realidad de Cristo que está en ti y en mí tiene todas las respuestas de Dios. Es más, no hay respuesta de Dios fuera de la vida de Cristo que está en nosotros. Amado, ningún pastor, ningún profeta, ningún apóstol te puede dar, escuche, nadie te puede dar algo que Cristo no te haya dado ya. Nadie. O sea, tenemos que ser leales con nuestros pastores. No, Pastor Ale, no hay manera de que me puedas dar algo. O sea, hay muchas cosas que me pudieras dar, pero en términos vitales, por eso el mayor aporte de un padre espiritual, ¿cuál es? No es dar cosas, es suministrar la verdad que viene a excitar ¿qué? Eso que está dentro. Ese muchacho que hace 12 años se paró en la puerta de nuestra casa, en algún momento de su vida ya había recibido al Señor y había intentado vivir una vida de fe que no pudo sostener. ¿Y sabes lo que pasó el abrazo y la palabra de esa noche? Esa expresión de Dios fueron ¿a dónde? Fueron a su depósito eterno y despertaron una vez más la fe, la esperanza, los deseos de vivir, la fortaleza, el ímpetu para enfrentarse a lo que fuera que le estuviera pasando. Diga, la leche no adulterada. Nuestros apetitos y nuestros anhelos
revelan nuestra madurez o nuestra inmadurez. Se conoce a un hombre por sus apetitos. Se conoce a una mujer por sus apetitos. Cuando hay gente con hambre del Señor, cuando hay gente con anhelo del Señor. ¿Y cómo puedo conocer los apetitos de alguien? 5 minutos de conversación bastan. Porque después de 5 minutos se manifestará lo que está dentro nuestro. ¿Cuántos están acá? Ponemos a hablar, hablamos de fútbol, pero en algún minuto de nuestra conversación, mire, la naturaleza que más hayamos excitado se va a manifestar. Y terminaremos compartiendo ¿de qué? De esta vida gloriosa, del propósito del Señor, del desafío que tenemos como iglesia por delante. Anhelando la leche espiritual no adulterada. Diga conmigo, anhelando la luz. Juan de Patmos, el hombre que nos dejó como legado el libro de Apocalipsis, que no es el libro de la guerra de las galaxias, es la revelación de Jesucristo. Nos deja semejante legado. ¿Por qué? Porque era un hombre de luz. Porque era un hombre con los apetitos correctos. ¿Cuántos dicen amén? Porque donde haya un hombre con los apetitos correctos por las cosas de Dios, habrá luz de Dios. Amén. Dice Juan en Apocalipsis, dice: yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. Cuando escuché la voz de Dios, estoy parafraseando, escuché la voz del Señor detrás mío. Juan comienza definiendo quién les estaba hablando. Juan comienza definiendo el perfil de hombre. Escuche, ¿cuántos quieren tener algo que decir de parte de Dios en estos días? Amén. ¿Cuántos quieren llegar con la contundencia en las palabras y que lo que estamos diciendo no es el refrán evangélico, sino que lo que estamos diciendo está saliendo de la dinámica espiritual del Señor? Dice Juan, dice, les está hablando, número uno que es vuestro hermano. Y no solo es vuestro hermano, dice, sino que yo soy, si me tienen que definir, dice, copartícipe junto con ustedes. ¿Qué significa copartícipe? Estamos participando de la misma realidad. Les está hablando uno que está participando de la misma realidad. ¿Qué realidad en esta noche compartimos, Marcelo? Cristo, la realidad de que somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios en esta noche, en este lugar? Amén. ¿Cuántos hombres y mujeres perdonados por Dios? Nuestros pecados de ayer, de hoy y de mañana. Justificados. Diga conmigo, somos copartícipes. ¿Me recuerdas tu nombre, mi hermana? Carmenza. Carmenza, somos copartícipes de la misma realidad en esta noche. Porque los dos fuimos el blanco del amor de Dios. Y del perdón de Dios y de la misericordia de Dios. Y la gracia de Dios nos envolvió a ambos, ¿verdad? Está diciendo Juan. Dice, les está hablando uno, copartícipes con ustedes, participantes de la misma realidad. ¿Y participantes en qué aspecto? Dice, número uno, les está hablando uno, copartícipe de ustedes, dice, en la tribulación. No en la gran tribulación, en la tribulación. O sea, les está hablando uno que como ustedes tiene días difíciles y días que no lo son tanto. ¿Estamos acá?
Y esa es la generación de ministros del Evangelio que Dios está levantando. No superhombres de la fe, hombres y mujeres que están participando de la misma realidad, de las mismas presiones, de los mismos desafíos, quizás salvando las distancias de vivir en diferentes contextos, pero diga la misma realidad. Y entonces dice Juan de Pasmo, copartícipe de ustedes en las tribulaciones. Número 2, copartícipe de ustedes en el reino. O sea, les habla un hombre gobernado por la misma realidad. Un hombre para quien el reino de Dios es lo mismo que para ustedes. Número 3, copartícipes de ustedes en la paciencia de Cristo. ¿Qué significaba esa frase? Dice, sé que para ustedes como para mí, nuestro anhelo es tener el mismo sentir que hubo en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sus derechos, se despojó de su deidad, se despojó de su posición para venir a hacer la voluntad de Dios. Esa es la realidad de ustedes, decía Juan, y esta es la mía. Ahora, dice, somos copartícipes en todas esas realidades, pero necesitamos serla en la próxima realidad. ¿Cuál era? Dice, que todo este escenario glorioso que el Señor me ha mostrado y que tengo orden de escribirlo para que la iglesia del 2024 la pueda leer, dice, me fue revelado, dice, porque yo encontré la manera de estar en el Espíritu en el día del Señor. Estar en el Espíritu en el día del Señor. No necesitamos definir lo que es estar en el Espíritu, ¿verdad? ¿Y qué sería el día del Señor? Juan estaba en la isla de Patmos, prisionero por causa del Evangelio, encadenado en sus tobillos, sometido a trabajo forzado, bajo todo tipo de abuso físico, mental, psicológico, con amenaza de muerte. Esa era la realidad temporal. Esos eran los días naturales de Juan, desnutrido, con hambre. Pero dice Juan, yo encontré la manera, a través de estar en el Espíritu, de modificar la realidad de esos días naturales. Yo encontré la manera de vivir en el día del Señor. Porque si tú y yo nos quedamos viviendo desde nuestros días naturales, amados, lo que nos está aconteciendo, lo que nos va a acontecer, lo que nos viene de camino, nos termina aplastando. Pero la grandeza de los hombres bíblicos, ¿dónde está? Que fueron capaces de vivir la crueldad de los días naturales, pero sin desmontarse nunca del día del Señor, que es una realidad espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Amado, en estos días necesitamos a nuestros días naturales aplicarle la realidad del día del Señor. Porque el día del Señor no es cronológico, el día del Señor es Cristo, la luz de la aurora. Hay desafíos. Si le contara algunas cosas que hemos pasado el último mes, pero hay eternidad en nosotros. Y el soplo del Omnipotente nos hace entender. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Entonces, cuando el apóstol Pablo habla y define un poco su vida, dice, yo soy un hombre que tuve los mejores días que se pueden tener, pero soy un hombre que también ha tenido los peores días. Pero ni los mejores días ni los peores días han definido lo que soy, porque lo que soy lo define el día del Señor. Entonces, yo esta realidad del día del Señor se la aplico a todos mis días naturales. Porque desde la realidad natural,
aparecen las enfermedades, los diagnósticos, las noticias, las tormentas, los huracanes categoría 5. Póngale nombre usted a su día natural. Pero desde la realidad del día del Señor estamos viviendo la plenitud de Cristo. ¿Qué define que esta realidad termine gobernando por encima de esta otra? La dieta. Si lo que estamos anhelando es la leche no adulterada, pero no solo anhelando la leche, sino viviendo el estilo de vida que me nutre de esta leche. La pregunta en esta noche para terminar sería, hermanos míos, ¿qué nos podrá amenazar en este tiempo si decidimos responsablemente seguir creciendo en Cristo? Y seguir excitando esa vida eterna que cuando los hombres bíblicos la descubrieron, nunca más quisieron separarse de ella. Fue tan contundente encontrarse, Marcelo, con el Señor en el camino a Damasco para Pablo, que esa realidad que estaba participando ahora eclipsó todas las demás. Dice Pablo, beneficios sociales, mi puesto, mi cargo, mi condición, doble ciudadanía, posición social. Dice Pablo, todo eso es basura. Porque he entendido que nada se puede comparar con la prominencia de esta realidad de la que ahora estoy participando. Así que mi historia se parte al medio. Hasta aquí llegó Saulo de Tarso. Rindo mis derechos. El hombre y la mujer espiritual rinden sus derechos delante de la agenda de Dios, del propósito de Dios, de la intención de Dios, delante del amor de Dios. Amados míos, aprendamos a estar cómodos con el amor de Dios. Dejémonos amar. ¿Cuántos saben que hay gente difícil de amar? Gracias por su entusiasmo. Hay gente que es difícil de amar porque por mucho que intenta, están tan dañados que se encierran en su dolor, se trancan en su dolor, parecen un bastión inexpugnable. Dejémonos amar por el Señor. Rompamos los diques para que esa represa que por la eternidad de Dios la tenemos dentro comience a fluir, inunde nuestros pensamientos, inunde las conclusiones a las que arribamos en la vida, que fluya el río de Dios para que mis conclusiones sean desde el amor de Dios y yo no seguirme viendo como me he visto hasta hoy. Pastor Ale ministraba a los jóvenes, es tan fuerte todo lo que estamos viviendo en Cuba con nuestros muchachos. El que no se siente feo, se siente desprotegido, el que no siente que no conecta con ningún ámbito. Hermanos míos, es fuerte lo que estamos viviendo. ¿Sabe el único antídoto? Diga conmigo el amor de Dios. Excitar en cada uno de nosotros la eternidad, porque cuando la eternidad, que es la vida de Cristo en nosotros, comience a fluir, serán los ríos que el Señor dijo, de tu interior correrán los ríos de agua viva. Ya no somos la cisterna rota que por allá en el libro de Deuteronomios decía, dice, vosotros habéis renunciado a ser ríos que corren y se han convertido en cisternas rotas. Dice, le pusieron dique, detuvieron el fluir, le pusieron dique. Y el problema de una cisterna es que lo que se estanca se pudre. ¿Cuántos dicen amén? De vuestro interior correrán ríos de agua viva. Y esos ríos corriendo
van a ir produciendo la vitalidad de Dios para todos los días. ¿Cuándo se acaba el amor? Cuando tengo represada la vida eterna. Que fluya toda la realidad de Cristo en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amados, si nos viéramos por un minuto como el Padre nos ve. No estaba preparado el hijo pródigo para regresar a casa y encontrarse con el escenario que se encontró. No sé si estarás de acuerdo conmigo. Venía ensayando el discurso. Cuando llegue le voy a decir: ya no soy digno de ser tu hijo, Marcelo. He pecado contra el cielo y contra ti. La palabra digno era la palabra dignatarius en la Biblia. No decía, ya yo me siento mal, no me siento como tu hijo. Decía, no. El hijo venía desde un pensamiento jurídico. Decía, Padre, yo sé que por haberme ido de la casa y salirme del pueblo del pacto, dice, yo sé que perdí el dignatarius de hijo, perdí la dignidad, la posición de hijo. Yo sé que ya yo no tengo derecho como hijo en esta casa. Mira el discurso. Pero sé que eres un hombre misericordioso, que aún los que trabajan por jornal, dice, eres un hombre de tanta justicia. Ya no vengo apelando a ti como padre, dice, vengo a tu justicia, porque en tu justicia hasta el que trabaja por un salario tiene abundancia de pan. Ya yo sé que el vínculo jurídico lo perdí, ya no soy tu hijo. Vengo a depender de tu justicia, de tu misericordia. Cuando el Padre lo ve, lo recibe, lo abraza, lo ama. Y el muchacho, pero espérate que tengo algo que decirte. Dice, mira, nada de lo que me puedas decir en esta noche es trascendente. Lo único trascendente es lo que yo como padre tengo que decirte. Esto no se trata de cómo tú te sientes, esto se trata de lo que nunca dejaste de ser para mí. Tú eres mi hijo. ¿Cuántos hemos tratado así a nuestros hijos a veces? Y la gracia de Dios se trata de ese vínculo, de esa naturaleza. Venimos a Dios a tratar de explicarle, hermano, lo que le intentemos explicar en esta noche, ya lo sabe. Hay una sola cosa que el hijo pródigo le quedó por hacer. ¿Sabe cuál fue? Sentirse cómodo con el amor del Padre. Saquen el mejor vestido, pónganle calzado. Le puso su anillo. ¿Sabe lo que era el anillo? De ese día en adelante, cuando la gente lo miraba, decía, el que viene por allá es el sinvergüenza que se fue de la casa, pisoteó la casa del padre, la fe. Pero cuando se acercaba, ¿qué veían en la mano? ¿Y sabe para lo que se usaba el anillo? El anillo tenía una inscripción familiar, Wilson, que quien traía el anillo de la familia tenía la posibilidad de, venía al mercado, pasaba la tarjeta, porque sabe lo que significaba el anillo. Y termino con esto: a este hay una casa que lo respalda. A este hay una casa que lo respalda, y parece que es una casa de justicia y de amor y de misericordia, porque ni lo peor que hizo cuando se fue canceló la capacidad de amar del Padre. Nosotros somos hoy el blanco de ese amor, y estamos en pie por ese amor, porque ninguno de los que estamos en este lugar reunimos los requisitos para que esta salvación y esta vida que disfrutamos hoy sea por merecimiento, por la gracia del Padre, cuya capacidad de amar siempre será más grande que mi capacidad de equivocarme. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta noche por esa realidad? Pongámonos verticales, oremos. Termina diciendo Pedro en el versículo 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas
a la luz admirable. Hermano, la luz admirable no es un lugar a donde vamos a ir. La luz admirable es un lugar al que ya llegamos. Ya estamos en la luz admirable del Señor. Ya estamos en el amor del Señor en esta noche. Ya estamos, si estamos en Cristo, estamos en el perdón de Dios. No hay que llegar al perdón de Dios. Escuche, mire, no hay que provocar a Dios para que nos perdone en esta noche, para que nos ame. Hay que provocar a la naturaleza de Cristo en nosotros para que nos convenza a nosotros mismos de que ya fuimos amados por Él. Aquí a quien hay que convencer no es al Señor. Hay que convencer a nuestra mente natural. ¿Y de dónde viene la voz que convence a la mente natural del hombre? De su espíritu. Por la palabra y por el espíritu. Por eso cuando define la iglesia, dice, la iglesia, dice, es la novia que está siendo lavada por el espíritu y por la palabra. Mire, porque la impureza que se le está quitando a la novia no es una impureza por fuera, es una impureza por dentro. Y no se quita con agua natural, se quita con ese fluir permanente e incesante de la naturaleza de Cristo que está en nosotros. Esa agua, esos ríos interiores son los que se encargan de ir limpiándonos por dentro. Porque para Dios ya estamos limpios. Para Dios somos perfectos en esta noche a pesar de cuánto nos hayamos equivocado. Porque Dios no nos mira desde nuestra realidad humana, sino desde la perfección de los méritos de Cristo, en el cual fuimos santificados y fuimos hechos perfectos en esta noche. Estemos cómodos por amor de Dios con esa realidad. Porque de estar cómodos con esa realidad aparecerán nuestros comportamientos más espirituales. Si no sabemos quiénes somos, iremos por la vida dañando a todo el mundo. Desde el momento que nos reconocemos en Cristo y Cristo en nosotros, nos volvemos el hombre y la mujer más espiritual. Será fácil pasar tiempo contigo y conmigo. La gente anhelará estar con nosotros. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Oremos. Padre, gracias. Bendito sea tu nombre. Y bendito sea tu amor, Señor. Que no es un amor por merecimiento, que es un amor por plena determinación de un Dios que es Padre. Gracias porque tú nos amas, no en función de si acertamos o nos equivocamos. Nos amas porque somos tu creación. Nos amas porque fuimos colocados en tu Hijo. Y amándonos a nosotros, te estás amando a ti mismo en la persona de tu Hijo, Señor. Señor, que tu Espíritu Santo en esta noche nos ayude a quitar la maleza, la hojarasca, las piedras que se posicionaron en nuestra mente para detener el fluir de tu gracia, de tu perdón y de tu misericordia. Vamos, haz tu propia oración personal en esta noche. Dile: Señor, todo lo que se levanta en mi mente para estorbar la manifestación de tu gracia sea quitado en esta noche por tu Espíritu Santo. Limpia, así como se limpia una yarda, limpia mis pensamientos, quita la maleza para que tu luz pueda manifestarse en esta noche y yo me pueda ver como tú me ves y pueda considerar mi vida como tú me consideras. Abrázanos por tu verdad, lávanos por tu verdad en esta noche. Si no hubiera los brazos de un hermano que me abracen en esta noche, lo que nunca me faltará será el abrazo de tu verdad.